Los rescatistas siempre trabajan en situaciones extremas. ¿Quién podría pensar que ellos, además del horror cotidiano de su trabajo, pueden encontrarse con el terror de entes acechándolos en lo más recóndito de sus mentes? Llamada falsa. Como rescatista, enfrento situaciones extremadamente difíciles y aterradoras en mi trabajo, pero lo que experimenté en aquel llamado falso de emergencia superó cualquier cosa que hubiera enfrentado antes. Fue una noche cuando recibimos la llamada desesperada desde un edificio derrumbado. En ese momento ya estábamos en la zona. Fue justo en el temblor que sacudió de forma terrible la Ciudad de México en 2017. Nuestro equipo se movilizó rápidamente, listo para salvar vidas y brindar ayuda. Cuando llegamos al lugar, nos encontramos con un panorama desolador. Los escombros cubrían gran parte del edificio y parecía que la devastación era completa. Nos adentramos con cuidado en medio de los escombros, siguiendo las señales de vida que indicaban la posible ubicación de la víctima. Esto gracias a la llamada que manteníamos con la víctima que estaba supuestamente enterrada. Pero a medida que avanzábamos y removíamos los escombros con extremo cuidado, nos dimos cuenta de que algo no estaba bien. Los perros que buscaban cuerpos señalaban la ubicación, y esos animales están especialmente entrenados para encontrar cadáveres y no reaccionaban de la misma manera con los vivos. La persona que había hecho la llamada de emergencia llevaba fallecida mucho más tiempo del que hubiera sido posible para que realizara las llamadas y tuviera familiares viviendo en el edificio. Nos dimos cuenta por el olor que nos pegó en la nariz cuando retiramos suficientes escombros como para darnos cuenta de que el estado de sus restos era lamentable. Y lo peor es que no podíamos ver un teléfono celular por ningún sitio. Pero la llamada continuaba. La confusión y el horror nos invadieron mientras observábamos el cuerpo sin vida, y un escalofrío recorrió nuestra espina dorsal. ¿Quién o qué había hecho esa llamada falsa? ¿Y por qué había llevado el cuerpo de la víctima fallecida al lugar del derrumbe? Mientras contemplábamos la escena, un sentimiento de opresión y malestar se apoderó de nosotros. Parecía que estábamos presenciando algo más allá de lo racional, algo sobrenatural y perturbador. Los rumores y las historias que habíamos escuchado sobre el edificio, sobre su pasado oscuro y los sucesos trágicos que habían ocurrido allí, comenzaron a cobrar sentido, aunque fuera un poco respecto al porqué de las cosas que estaban sucediendo. El aire se volvió denso, como si estuviera impregnado de una presencia invisible y maligna. Voces susurrantes parecían flotar en el viento, llenando el ambiente de una inquietante angustia. Nos sentimos observados, como si algo más estuviera presente en aquel lugar desolado. El equipo decidió abandonar el edificio, presa del miedo y la incertidumbre. La llamada falsa y la presencia de la víctima fallecida nos había desgarrado emocionalmente. Después de ese perturbador incidente, el equipo de rescatistas se sumió en un estado de desconcierto y temor. Las imágenes de la víctima fallecida y la llamada falsa de emergencia quedaron grabadas en nuestras mentes, dejando una sensación de inquietud y paranoia. Investigamos a fondo el edificio derrumbado en busca de respuestas, tratando de desentrañar el misterio detrás de lo que habíamos presenciado. Pero solo nos encontramos con rumores de que el edificio estaba maldito, y muchos creían que era un foco de actividad paranormal. Sin embargo, teníamos muchas más vidas que rescatar, así que nos pusimos manos a la obra tratando de olvidar que eso había tenido lugar. Pasó el tiempo y por los años de la pandemia, pensé en retomar todo lo que había sucedido. Le dije a otros compañeros de mi idea,
gente que había presenciado el suceso y armados con equipos especializados, nos aventuramos nuevamente en el edificio derrumbado, esta vez con la esperanza de descubrir la verdad detrás de los fenómenos inexplicables. Nos aliamos con unos investigadores de lo paranormal que nos encontramos en el mismo sitio. Ellos nos guiaron por pasillos oscuros y habitaciones a punto del derrumbe de una parte del edificio que no había colapsado por completo, mientras sus instrumentos detectaban fluctuaciones de energía y presencias espectrales. A medida que avanzábamos, comenzamos a experimentar fenómenos extraños. Escuchamos susurros en las sombras. Vimos sombras que se movían rápidamente y sentimos ráfagas de frío inexplicables. El ambiente estaba cargado de una energía opresiva, como si estuviéramos caminando en el límite entre dos mundos. Llegamos a una sala en ruinas que parecía ser el epicentro de la actividad paranormal. Los investigadores nos advirtieron que debíamos tener cuidado, ya que ese era el punto focal de la maldición que envolvía el edificio. En ese momento ocurrió algo inesperado. Una presencia sobrenatural se manifestó ante nosotros, tomando la forma de una figura borrosa y desgarrada. Emitía una sensación de dolor y tristeza, como si estuviera atrapada en un limbo eterno. La figura comenzó a comunicarse con nosotros, pero seguía pidiendo ayuda como si estuviera vivo. Era una de las víctimas cuyas últimas palabras y desesperada llamada de auxilio habían quedado impregnadas en el lugar. Comprendimos entonces que la llamada falsa de emergencia había sido una manifestación espectral, un intento de comunicación de la víctima fallecida. La entidad estaba atrapada entre el mundo de los vivos y el de los muertos, y buscaba desesperadamente justicia y liberación. Me dio una lástima enorme saber que, en ocasiones, los seres humanos nos vemos sometidos a eso, a quedar como una grabación en un cassette que se repite una y otra vez sin cesar, pensando que el sufrimiento terminará porque la ayuda viene en camino, sin saber que nuestro cuerpo ya ha abandonado toda esperanza desde hace mucho tiempo. Gritos en el hotel. Como rescatista, he enfrentado numerosas situaciones aterradoras a lo largo de mi carrera, pero nada se comparó a la experiencia que viví mientras trabajaba en un hotel derrumbado en Turquía. La tragedia había golpeado fuertemente y nuestro objetivo era buscar y rescatar a cualquier persona que pudiera haber sobrevivido al desastre. A medida que nos adentrábamos en los escombros, los gritos resonaban en nuestros oídos, llenando el aire con un terror palpable. Era difícil de creer, ya que sabíamos que el tiempo jugaba en nuestra contra, y las posibilidades de encontrar sobrevivientes se desvanecían rápidamente. Sin embargo, esos gritos desgarradores parecían desafiar la realidad y susurraban una esperanza efímera. Avanzamos con precaución, utilizando nuestras herramientas y equipos de rescate para mover los escombros y buscar signos de vida. Cada paso que dábamos estaba envuelto en una tensión abrumadora, conscientes de que los segundos contaban y de que las vidas pendían de un hilo. A medida que nos adentrábamos más profundamente en el hotel derrumbado, los gritos se volvían más intensos y desesperados. Eran como lamentos que se aferraban a nosotros, enviando escalofríos por nuestra columna vertebral. Aunque sabíamos que era improbable encontrar a alguien con vida después de tanto tiempo, no podíamos ignorar esos sonidos angustiantes. Nuestro equipo de rescatistas trabajaba incansablemente, moviendo los escombros con determinación y esperanza.
Cada uno de nosotros estaba dispuesto a arriesgar nuestra propia seguridad para salvar vidas, pero también estábamos preparados para enfrentar la dura realidad. A medida que pasaban las horas, los gritos se volvían más débiles y espaciados. Era evidente que el tiempo había hecho su trabajo y cualquier posibilidad de encontrar sobrevivientes se había desvanecido por completo. Pero, a pesar de ello, los gritos continuaban resonando en el aire, como ecos de una tragedia que ya había llegado a su fin. La atmósfera en el hotel derrumbado era sobrecogedora. La oscuridad se cernía sobre nosotros, solo interrumpida por los destellos de las linternas y las luces de emergencia. Los escombros se convertían en testigos silenciosos de la devastación. Pese a que pedíamos silencio y estábamos seguros de que los vivos que nos encontrábamos ahí habíamos guardado un silencio absoluto, mi cabeza daba vueltas porque chillidos desgarradores continuaban en el aire, desesperando a todos los presentes, rompiendo nuestra moral como si se tratara de ramas frágiles de un árbol que apenas se sostiene en una sequía. En medio de esa oscuridad y desolación, el miedo se adueñaba de nuestros corazones. Cada sombra parecía ocultar una presencia siniestra, y nuestros propios pensamientos se volvían en nuestra contra. Nos preguntábamos si los gritos eran reales o si se trataba de ilusiones creadas por nuestras mentes agotadas y emocionalmente afectadas. La línea entre la realidad y la ficción se desdibujaba ante nuestros ojos. Las historias de apariciones y fenómenos paranormales comenzaron a circular entre los miembros del equipo, alimentando aún más nuestra inquietud y miedo. Nos preguntábamos si los gritos que escuchábamos eran producto de fuerzas sobrenaturales que se habían aferrado al hotel derrumbado. El agotamiento físico y emocional comenzó a pesar sobre nosotros, minando nuestra fuerza y nuestra determinación. A medida que los días se convertían en semanas, nuestra cordura parecía desmoronarse lentamente bajo la presión constante de esos sonidos que no podían ser reales. Después de ese tiempo, se nos comunicó una realidad que ya sabíamos. No podía haber sobrevivientes en ese lugar. En el hotel ya no era posible encontrar vida alguna, y ahora los equipos de rescate se dedicarían a buscar los restos de las personas en todas las direcciones, pero los sonidos que seguían partiendo la noche eran solo el eco del aire entre los pasajes, o al menos esa era la descripción oficial, pese a la cual no creí ni por un segundo que pudiera tratarse de algo normal. Ninguno de mis compañeros lo pensábamos. Como ya era nuestro turno de regresar a México, nos subimos a los transportes y nos alejamos de ese sitio con la pesadez en el cuerpo que sabía que ahí había algo que pedía ser rescatado, que pensaba de sí mismo que aún estaba vivo y que no había otra manera de hacer las cosas más que logrando llamar la atención de las personas dedicadas a sacarlos de ahí. Desde ese momento, cada uno de los miembros del equipo lleva consigo una carga emocional, una cicatriz invisible que nos recuerda los límites de nuestra existencia y el poder del miedo. Continuamos nuestro trabajo como rescatistas, pero ahora sabemos que incluso en las peores circunstancias debemos confrontar nuestros propios demonios internos para poder ayudar a otros. El hotel derrumbado y sus gritos perduran en mi memoria. Hay noches que no puedo dormir en mi cama a menos que haya tomado una buena cantidad de bebida y me sienta entumecido casi al punto de la inconsciencia. E incluso así, a veces me despierto gritando en la oscuridad, como si fuera yo el que se quedó atrapado entre las ruinas de ese hotel, sin la menor oportunidad de que alguien me saque de ahí. No dejo la ambulancia.
Mi misión de rescate en Japón se convirtió en una experiencia que nunca olvidaré. Esto sucedió después del tsunami que provocó un accidente nuclear hace ya unos años. En ese momento estaba apostada junto a un equipo de voluntarios en una estación cercana al incidente. Todo comenzó con una llamada urgente que nos llevó a un accidente automovilístico en una remota carretera montañosa. Nuestro equipo de paramédicos y rescatistas se preparó rápidamente, subiendo a la ambulancia para brindar atención médica de emergencia, en un sitio ya de por sí devastado por los accidentes y el clima que no paraba de empeorar. A medida que nos adentrábamos en la noche, una sensación de inquietud comenzó a envolver el ambiente. La lluvia golpeaba el parabrisas de la ambulancia y los relámpagos iluminaban el cielo oscuro, creando una atmósfera sobrecogedora. Sin embargo, nunca imaginé que la verdadera pesadilla estaba a punto de comenzar. Mientras nos acercábamos al lugar del accidente, la ambulancia empezó a comportarse de manera extraña. Los códigos de emergencia se activaban y desactivaban sin motivo aparente. Las luces parpadeaban de forma errática y las puertas se abrían y cerraban sin que nadie las tocara. El pánico comenzó a apoderarse de nosotros, mientras luchábamos por mantener el control de la situación para llegar vivos al punto de extracción de las víctimas. Estábamos cerca de un barranco desde donde caían chorros de agua con rumbo al mar, uno que por cierto en ese momento se encontraba impregnado por la radioactividad y que sabíamos que si caíamos tendríamos dos opciones: nos mataría a la distancia al mar, o si sobrevivíamos, una vez dentro del agua, lo más probable es que la furia del mar, contra las rocas afiladas y los detritos surgidos luego del maremoto, nos hicieran pulpa. Sería muy difícil, sino que imposible encontrar nuestros restos, incluso un hueso o pedazos de nuestras ropas en medio de todo ese desastre. Tuvimos que parar el vehículo por completo para no volcarnos. Intentamos resolver el problema técnicamente, revisando el sistema eléctrico y comprobando cada cable y conexión. Pero no importaba lo que hiciéramos, la ambulancia parecía tener una voluntad propia, como si estuviera poseída por una fuerza maligna. Incluso quisimos desconectar la batería para ver si con eso las computadoras del vehículo se reiniciaban. Pero todas las cosas que intentábamos eran en vano. La tensión y el miedo se palpaban en el aire mientras luchábamos por mantener la calma. Los gritos de los heridos en el accidente, que ya estábamos bastante cerca del punto, se mezclaban con los sonidos perturbadores de la ambulancia, creando una cacofonía aterradora. No sabíamos si era el caos del accidente o algo más siniestro lo que nos rodeaba. Con el tiempo en contra y la vida de los heridos en juego, tomamos la decisión de abandonar la ambulancia y buscar una solución alternativa. Fuimos rápidos al ir por los heridos para tratarlos, mientras llegaba apoyo aéreo al lugar. Al menos alcanzamos a comunicarnos de forma efectiva para poder transferir a los pacientes a otro vehículo de emergencia, esperando que la pesadilla quedara atrás. Apenas nos alejamos de la ambulancia maldita, el silencio y la calma volvieron a nosotros. La nueva unidad de emergencia nos brindaba la estabilidad y la confianza que necesitábamos para seguir adelante. Sin embargo, la sensación de que algo oscuro y sobrenatural nos había acosado seguía persistiendo en nuestras mentes. El incidente con la ambulancia se convirtió en un tema de conversación constante entre el equipo de rescate. Investigamos sobre el vehículo y descubrimos que había sido utilizado en varios casos trágicos y mortales en el pasado. Surgieron rumores sobre una maldición asociada con la ambulancia, historias de espíritus atormentados que buscaban venganza,
En Japón era más común ese tipo de leyendas. Así que los compañeros no dudaron ni un segundo que las cosas se estaban complicando por la cantidad de víctimas que podrían encontrarse en ese sitio. A pesar de que muchos de nosotros éramos escépticos sobre lo paranormal, no podíamos negar la escalofriante coincidencia entre la actividad anómala de la ambulancia y los eventos desafortunados que habían ocurrido en el pasado. Nos enfrentábamos a una fuerza sobrenatural que desafiaba nuestra lógica y entendimiento.